y nos zambullimos en una de los conflictos más fuertes, diría, de las últimas semanas. Quizás opacado por el sistema de medios de comunicación, pero estamos en una semana donde comenzaron las clases en las universidades públicas nacionales y paradójicamente eh, comenzaron de acuerdo al calendario, pero las clases no empezaron porque hay un paro de 72 horas. El reclamo, por supuesto, aumento salarial. Y la oferta del gobierno, en la paritaria que se reunió en la semana pasada, fue la de hacer una oferta del 3% para el mes de agosto y de 2% para el mes de septiembre. Ya estamos en comunicación con Tamara Damonte, que es secretaria de Formación, Capacitación y Extensión de la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional de Avellaneda. Gracias, Tamara, por atendernos. Muy buenas tardes. Hola Ariel, ¿cómo estás? Gracias por comunicarse. No, por favor, por favor. Y bueno, preguntarte, en primer lugar, cómo se está llevando adelante esta medida de lucha que es de 72 horas. Bueno, en principio ahí, Ariel, si te parece, como bueno, empezar un poco con la gesta, cómo se fue gestando esta medida, que en principio nos pone en un estado de alerta, porque realmente estamos muy preocupados por la situación que estamos atravesando en las universidades públicas, en el sistema universitario en general. Es una medida que están tomando todos los gremios en su conjunto, todas las federaciones vinculadas al sistema universitario, sean docentes, no docentes y también inclusive participan las gremialidades estudiantiles. Digo, esto lo recalco porque parte de un poco del diagnóstico que muchos hacemos de la política en este momento es la profunda fragmentación y debilitamiento de nuestras herramientas gremiales muchas veces. Bueno, acá hay un gesto con muchísimo esfuerzo, sin duda, pero que lleva a tomar una medida de corte colectiva, lo cual lo hace de una manera mucho más contundente, ¿no? Ahí como un primer diagnóstico de, bueno, ese esfuerzo que estamos haciendo de las gremialidades para sostener una medida en unidad. En un momento en donde nos parece que no hay lugar para las mezquindades, ¿no? No hay lugar ahí para las mezquindades ni eso, sino que hay que actuar en conjunto. En particular, por ahí contar un poco la situación de nuestra universidad, la Universidad Nacional de Avellaneda, en donde compartimos ahí aulas y asambleas. Esta medida, lo que fue muy interesante es que se llevó al Congreso de Secretarios Generales con un mandato de base. Y eso también para nosotros es un hecho contundente y a remarcar. Creemos que estas medidas, y medidas tan fuertes como son el no inicio de un cuatrimestre con 72 horas de paro, es fundamental que sean acompañadas y legitimadas por todas y todos los trabajadores docentes. No se podría llevar a cabo de otra manera. Y en ese sentido tuvimos una asamblea muy contundente en cuanto a cantidad de participantes y el nivel de intervención y de compromiso que hubo ahí. Alrededor de 100 docentes nos reunimos, teniendo en cuenta que fue en un momento en donde ni siquiera estábamos asistiendo a las aulas, ¿no? Todavía estamos en receso. Fue una asamblea multitudinaria para los números, la cantidad de afiliados y el tamaño de nuestra universidad, y se votó casi por unanimidad, con un solo voto negativo, el llamado a las 72 horas de paro. Ese acompañamiento inicial de esa medida impulsada por nuestra federación, por la CONADU, después hoy se ve reflejada, ayer y hoy especialmente, se ve reflejada en las aulas. Digo hoy especialmente porque ayer nuestra medida de fuerza de 72 horas fue acompañada también por la medida de fuerza de los no docentes que también habían convocado un paro. Hoy y mañana es el paro solo de docente y un acatamiento casi del 100% en todas nuestras sedes.
por lo cual evidentemente hay una sensibilidad muy especial y muy particular y una preocupación muy grande por las condiciones de trabajo que estamos teniendo los docentes universitarios. Además, hay en estas universidades del conurbano, me parece que hay un plus adicional, que es, por supuesto, defender la dignidad de los trabajadores y trabajadoras que viven a partir de un salario, pero también lo que está en juego es la propia persistencia de estas instituciones fundadas en los últimos años, ¿no? Es decir, alrededor del 2009, 2010, 2011, hubo una fuerte oleada de creación de universidades públicas nacionales que hicieron que existiera cerca del hogar de cualquiera persona que quisiera estudiar una universidad cerca, a un rato razonable de viaje, ¿no? Y me parece que también estamos involucrados en ese derecho que tiene el pueblo trabajador a estudiar en una universidad pública. Eso también está cargado en nuestras espaldas, ¿no? Defender esa oportunidad, ese acercar la institución educativa ahí donde habitan las clases populares. Sí, ahí me parece como hay, justo estaba escuchando ahí sobre el debate que se está dando sobre decretar un servicio esencial la educación, y ahí creo que, y nosotros en la Asamblea tuvimos ese debate, ¿no? Digo, bueno, hay una tensión, y un poco yo lo decía en mi intervención en la Asamblea, celebramos que nos estemos preocupando por no iniciado el cuatrimestre, ¿no? Hay una preocupación de nosotros como docentes, como trabajadores docentes de la universidad, por qué pasa, en qué condiciones inician un cuatrimestre los estudiantes y las estudiantes, que también son parte del pueblo de la clase trabajadora. Ahí nos parece que tenemos que ser muy cuidadosos de no caer en la encerrona. Hoy la encerrona retórica, la encerrona discursiva. Hoy ese sistema universitario que tenemos, del cual nos sentimos orgullosos por su masividad, por sus niveles de excelencia, por su calidad, por su reconocimiento, se sostiene sobre las espaldas del empobrecimiento de las y los trabajadores de nuestro país. Se sostiene con el empobrecimiento de los docentes universitarios, del personal no docente y también de los estudiantes que cada vez les cuesta más asistir por una reducción de las políticas públicas que acompañan, porque en nuestro país la gratuidad de la universidad y la masividad de la universidad que se dio con el peronismo, se dio también acompañado de otras políticas, porque entendemos que el derecho a la educación es ineludiblemente vinculante con otros derechos, como es el derecho al trabajo. Entonces, ese derecho a la educación no puede ser sostenido sin otras políticas que lo acompañen, como son políticas de boleto estudiantil, políticas de becas estudiantiles, que hoy están cerradas. Por lo cual ahí no, los que sostenemos hoy el sistema universitario con nuestro cuerpo somos los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país. Los que atacan a nuestro sistema universitario son los que hoy están habitando la Casa Rosada, ¿no? Y eso lo tenemos que dejar claro, porque nos genera a nosotros tenemos una responsabilidad política, los que habitamos estas universidades estamos convencidos que las universidades son un espacio de construcción de comunidad, son un espacio que lo estamos habitando los sectores populares, son universidades territorializadas, universidades que a lo largo de la pandemia han sabido también acompañar a docentes, a estudiantes, a no docentes, para llevar el plato de comida a su casa, para garantizar el acceso a la salud, para garantizar a veces una ventanita al mundo en momentos de aislamiento y encerrarnos en nuestras casas. Nosotros tenemos muy en claro el rol que ocupan, en especial, particularmente nuestras universidades, ¿no? Y ahí es fundamental considerar o tener en cuenta que sí, obviamente el paro es una medida que a nosotros en cierta manera nos pone un poco incómodos, ¿no? Esto de nos pone en una tensión, pero también es ineludible
sostener que no podemos sostener un sistema universitario con más del 60% de los trabajadores docentes por debajo de la línea de pobreza. Y ese es un dato que no podemos dejar pasar. Hemos perdido el 46% de nuestro poder adquisitivo desde que asumió este gobierno, y nos están ofreciendo, como vos comentaste recién, el 5% de aumento. Desdoblado, ¿no? 3% para agosto, y 2% para septiembre. Menos de la inflación, y 2% para septiembre. Y un poco también lo que se empieza a escuchar es la deserción, por decirlo de alguna manera, por ponerle ese verbo, de una parte de la masa de docentes de sus trabajos, ¿no? Porque no les compensa, porque de algún modo continuar trabajando en una universidad pública nacional va a ser posible solo para los sectores que tengan capacidad económica para soportar esa tarea, ¿no? Paradójicamente, ¿no? Y que puede haber una deserción importante de una franja de los docentes y las docentes más empobrecidos, ¿no? Sí, ahí también a mí me parece que, digamos, nosotros que provenimos de estas universidades del conurbano, hemos presenciado esto que vos comentabas, ¿no? De bueno, universidades que están cerca de los territorios, cerca de los barrios, para que las pibas y los pibes puedan asistir. También hay una mirada sobre los trabajadores y las trabajadoras de los sistemas universitarios como nosotros. Digo, que nos habilitó una posibilidad de trabajo y de vivir de nuestro trabajo docente. Si bien en nuestras universidades no es el total de los docentes los que vivimos de nuestro salario docente. Yo vivo 100% de mi salario docente, no tengo otro trabajo. No somos la mayoría, eso es una realidad. No se compone nuestro ingreso el 100%, pero sí es cierto que frente a tradiciones de universidades más tradicionales, más antiguas, que estaba legitimado y naturalizado el trabajo gratuito ad honorem, estas universidades dignificaron la tarea docente, reconociendo en las condiciones que se pudo, reconociéndonos como trabajadores asalariados. Lo que viene haciendo, digo, y eso es una política integral pensar universidades que estén en los barrios para que los pibes puedan asistir, pero también que haya docentes que cobremos por nuestra tarea docente, ¿no? Digo, ahí me parece que hay una mirada sobre un proyecto de país en donde las universidades están incluidas. Hoy lo que se está dando es el proceso, ni siquiera tienen que hablar de cerrar universidades, no es necesario. No es necesario ni hablar de cerrar universidades, porque lo que las están haciendo es vaciándolas. Y lo que nos están poniendo en la encerrona es decir, no, si nosotros queremos definirlas como una actividad esencial, que lo único que están haciendo es coartando la posibilidad de protesta y de huelga de los trabajadores de las universidades estatales, digamos. Entonces, bueno, ahí hay un debate muy interesante sobre qué rol estamos cumpliendo los trabajadores en estas universidades. Y ahora te voy a preguntar en derredor de qué es lo que subyace en esta decisión del gobierno, que para mí no tiene ningún tipo de motivación económica, ¿no? La de esta política de vaciamiento, ¿no? Pero si te parece, escuchamos un poquito a Violeta Parra, que tiene algunas cosas para decirnos, y en unos 2 minutos seguimos conversando con vos. Me parece que en el aire de la en esta intención, ¿no?, de vaciamiento de los espacios educativos, en este caso las universidades públicas nacionales, no tiene motivaciones económicas. Acá no está en juego un equilibrio fiscal o el recorte de gastos considerados superfluos, sino que acá hay una intencionalidad política que es la misma que se expresa, me parece, al recortar la subvención al Inca. ¿Por qué? Bueno, porque en las pantallas y también en las universidades está la posibilidad de
podernos pensarnos como pueblo, ¿no? Es de ahí donde se gesta la imaginación colectiva del ser de los argentinos y de las argentinas. También en las universidades, ¿no? Como espacios, como la potencia que tiene, espacios no solamente de producción de saberes, sino como espacios de pensamiento, de producción de nuevas retóricas, porque nos están faltando lenguajes, palabras, pero palabras que toquen, palabras que movilicen, palabras que muevan la sensibilidad, ¿no? Y esos espacios son esos espacios, las instituciones académicas también son eso, ¿no? Y me parece que apunta para ese lugar. Y además, por supuesto, que un país financiarizado, un país bajo los dictados del capitalismo financiero globalizado, evidentemente no necesita mucho conocimiento, ¿no? No necesita mucha investigación. No, ahí, Ari, nosotros siempre hablamos un poco, que es como un poco trillado a veces, ¿no? La comunidad universitaria, y queda como vacío a veces eso de la comunidad universitaria, la comunidad educativa, pero en estos contextos cobra otro sentido, ¿no? Digo, cobra otro sentido porque es el lugar en donde habitamos, y en donde nos permitimos pensar y construir juntas y juntos. Un debate muy grande que tuvimos, sobre el avance de la virtualidad fue ese, ¿no? No somos las universidades solo emisoras de certificados de saberes. Somos también espacios de encuentro, espacios de debate, espacios de reflexión, ¿no? Rinesi ahí, que lo recupera Tatiana también, dicen siempre, bueno, el que pasa por la universidad sale siendo otro, ¿no? Siendo otra, en términos de que hay un espacio que nos permite algunas reflexiones críticas, sobre el devenir de la historia y sobre la coyuntura. Vaciarnos de esos espacios colectivos, esos espacios de encuentro, tiene mucho más que ver con un proyecto político ideológico que con una necesidad económica. Del mismo modo también de nuevos modos de pensar la estatalidad, ¿no? Estas universidades son universidades del Estado, son universidades que están pensando lo público, que están pensando lo común, y también son un modo de recortar esos brazos del Estado que a partir de estas universidades llegamos a sectores de la población, no solo, y esto por ahí es importante remarcarlo, en especial en nuestras universidades, no solo para aquellos que asisten, ¿no? No solo para las estudiantes y los estudiantes que deciden encarar el proyecto personal de iniciar una carrera universitaria. También en la medida de que a partir de nuestras políticas articulamos con los actores del territorio, articulamos con las organizaciones sociales, articulamos con los comedores, articulamos con los clubes de barrio, con las sociedades de fomento, con los centros de jubilados, y ahí las universidades tienen un rol central, o buscamos, ¿no? Que tengan un rol como brazos articuladores de las políticas socioterritoriales. Bueno, sacarnos del juego ese también tiene que ver con formas de pensar el territorio, ¿no? Con formas de pensar la nación. No es solo, sin duda no es un tema económico, pero tampoco es solo una cuestión de que se ha dicho durante el macrismo, de que para qué universidades por todos lados si las clases populares no van. No es solo sobre el cercamiento del derecho individual, ¿no? También es sobre cómo pensamos la soberanía nacional, cómo pensamos la soberanía cognitiva de nuestro país. Sin universidades, los proyectos de soberanía se ven cercenados, porque no hay forma de llevarlos adelante en términos de la construcción de conocimientos y retóricas propias. Mañana se va a cumplir la última jornada de este paro de 72 horas, y si no estoy mal informado, el jueves habrá un nuevo, por lo menos plenario, de secretarios generales de la Federación CONADU, que es la federación mayoritaria, ¿no? de los dos, que representa a docentes de las universidades públicas nacionales. ¿Hay posibilidad ¿cómo estás viendo el panorama? ¿Hay posibilidad para profundizar este plan de lucha?
En principio, sí, es un plan de lucha que se inicia. Nosotros ahí, por ahí también es interesante comentarlo un poco. Antes de la asamblea hicimos una especie de sondeo sobre qué pensaban nuestros afiliados y nuestras afiliadas en función de lo que hemos hecho como proceso de organización en el primer cuatrimestre y cómo encarábamos o cómo pensábamos ese segundo cuatrimestre. Más del 90% de las personas a las cuales fuimos consultando están de acuerdo en profundizar el proceso. Recordemos que el cuatrimestre pasado también fue un proceso de profunda movilización y organización de las y los docentes universitarios. Bueno, además de la marcha multitudinaria histórica que tuvimos ese 23 de abril, también hemos participado de otro tipo de medidas de fuerza que han permitido en parte construir ese músculo de organización y movilización. Por lo cual, la realidad es que luego del plenario, que son a partir de después de cerrar estas 72 horas para hacer un diagnóstico de cómo fue en cada universidad, entiendo que en otras universidades también fue muy masivo el acatamiento, tanto como en la nuestra, se va a continuar. En principio, estas medidas, la semana que viene va a haber 2 días de visibilización y organización al interior de las universidades, porque está en vista en septiembre una nueva marcha universitaria, una nueva marcha educativa. Y que para construir esa marcha, porque nosotros estamos convencidos, y ahí hay algo que este gobierno ha hecho, nos ha movido el tablero, nos ha cambiado las reglas del juego. Sabemos que ha cerrado las paritarias ya no son espacios de negociación, esto que comentabas, bueno, te doy el 2 y el 3, y si te gusta, y si no, no importa, ¿no? Como, esa conquista que hemos tenido los trabajadores y las trabajadoras durante los gobiernos kirchneristas de volver a la paritaria como un espacio de negociación, bueno, eso no existe más, no existe más. Por lo cual, creemos que las medidas de fuerza que tomemos tienen que tener el doble sentido. Por un lado, obviamente, visibilizar, reclamar y poner sobre la mesa la agenda de los trabajadores y las trabajadoras docentes universitarios, que estamos debajo de la línea de pobreza, más de la mitad de nosotros, pero también de construir y reconstruir los entramados que se han desmembrado y fragmentado desde hace varios años ya, ¿no? A esto voy con los entramados de construirnos como una comunidad política, de construir nuestra identidad como actores políticos en un mundo que está cambiando, en un mundo que está cada vez generando procesos de mayor fragmentación, individualización, y que en ese sentido creemos que los gremios tienen un rol también en esa clave, ¿no? En reconstruir esos sentimientos de comunidad, esos espacios colectivos y esa política del encuentro, que hoy es la que nos va a salvar, ¿no? Hoy lo que... Solo el pueblo... se salva solo. Solo el pueblo salvará al pueblo. Un dictum que viene desde la CGT de los argentinos. Gracias, Tamara, por compartir esta tarde aquí con Panorama Federal, con Radiográfica. Te mandamos un fuerte abrazo y seguimos en la lucha. Muchas gracias, Ariel. Muchas gracias a la radio que siempre está ahí acompañando la lucha de las trabajadoras y los trabajadores. Un fuerte abrazo. Tamara Damonte, docente, investigadora, secretaria de Formación Docente, Investigación y Extensión de ADUNA.